La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Filipenses y dice lo siguiente: Hermanos, confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os llevo en el corazón y sois compañeros del gozo que yo tengo en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo, y esto le pido, que vuestra caridad abunde más y más en luz y en inteligencia, para que sepáis discernir lo que es mejor y seáis sinceros e intachables hasta el día de Cristo, lleno de frutos de justicia por Jesucristo y para gloria y alabanza de Dios. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: En aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon acerca del modo de sorprender a Jesús en lo que hablase, para lo cual le enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad, y que no te cuidas de cosa alguna, porque no miras a la persona de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su perversidad, repuso: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Les dijo entonces Jesús: ¿De quién es esta figura e inscripción? Y al responderle ellos: del César. Dijo entonces Jesús: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Evangelio de hoy, la epístola de hoy en esta Santa Misa, nos van a ir enseñando y preparando lo que es el verdadero servicio de Dios. Hoy estos fariseos, estas integrantes de la sinagoga, iban a buscar a Jesús como siempre, a nuestro Señor, para ver en qué podían encontrarlo de errado, le dicen, y empiezan a adularlos, y tú que eres veraz, y tú que tienes palabra de Dios, y tú que no haces acepción de personas, y así, ¿no es cierto?, empezar adulándole como si lo pudieran engañar, porque querían engancharlo en alguna respuesta errónea para poder condenarlo, porque eso era lo que andaban buscando. Entonces nuestro Señor le va a contestar a lo que le preguntan: ¿es lícito dar tributo? Claro, en un país que está pisoteado por otra potencia extranjera, entonces le preguntan si el pueblo tiene derecho a rebelarse y a ser sedicioso, o tiene que pagar el impuesto, que ese dinero va a salir para el imperio. En este caso era el imperio romano, que estaba gobernado por Poncio Pilato, el procurador en Judea. Entonces nuestro Señor, sabiendo, le contesta: son unos hipócritas, le dice. Primero les voy a contestar la pregunta, pero además les voy a decir de corazón lo que son: hipócritas, falsos, mentirosos, aduladores, que muestran una cara y tienen otra, porque eso es la palabra hipócrita. El origen de la palabra hipócrita es una palabra griega que significa actuar, o una máscara, responder con una máscara. A los actores griegos del teatro griego, que era tan representativo, se les llamaba hipócritas, porque representaban algo que no eran. Entonces, y ellos, para representar sentimientos, como no era como ahora que se finge actuando, tenían máscaras con distintas expresiones. Entonces, si ponían tristeza, se ponía una máscara con una cara triste; si ponían alegría, con una máscara con una cara, y así iban cambiando las expresiones. Por eso se usa esa palabra hipócrita en el lenguaje habitualmente, para mostrar a aquel que habla con una máscara, que responde lo que realmente no quiere responder y lo contrario a lo que piensa, haciéndose pasar por lo que no es. Entonces nuestro Señor le contesta a ellos y les dice esa frase muy dura, imagínense, que viene de Dios, que Dios le diga a un corazón, a un humano, a un corazón de hombre: tú eres un falso y eres un hipócrita. Que lo diga una persona nos duele, nos hiere y nos sentimos ofendidísimos, porque puede alguna vez que nos digan hipócritas, y uno: ¿cómo vas a decir eso si yo no lo soy? Imagínense que Dios diga esa sentencia al corazón de un hombre, y se los dijo a todos los fariseos de la sinagoga, y a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. ¿Por qué? Porque sabiendo quién era él, con falsedad buscaban matarlo. Entonces le preguntan: hay que darle el tributo al César, y nuestro Señor le dice: denme esa moneda a ver de quién es. Y en la moneda está acuñada la imagen del emperador. Entonces dice: ¿de quién es esa imagen? Del César. Pues bueno, al César denle lo que es del César, pero a Dios denle lo que es de Dios.
denle lo que le deben y que no le dan. Entonces nuestro Señor les está enseñando la virtud de religión con esta respuesta. La virtud de religión, es decir, darle a cada uno primero la justicia, lo que le es debido, y después darle a Dios el culto que le es debido. Eso es la virtud de religión, es la justicia llevada a un grado perfectísimo. Darle a Dios el culto que se le debe, no solamente que Dios merece, que se le debe, porque muchas veces alguien merece algo, pero no se le es dado. Entonces ahora, además de merecerlo, hay que dárselo a ese culto. Y ese es el gran problema después, lo que fue pasando en el mundo moderno. Yo les decía la vez pasada en el Sermón de Cristo Rey, que primero empezaron a sacar a Jesucristo de la sociedad, después le quitaron su divinidad, después quitaron a la Iglesia el derecho como cuerpo místico de Cristo, después quitándole a la Iglesia el derecho de gobernar y de reinar, y el cual uno tenía que cumplir los mandamientos. Se le iguala a las religiones en una mesa redonda, como hace Bergoglio en Kazajstán hace como mes y medio atrás. Se le hace se la iguala a todas las religiones. Entonces ya habiendo un bodoque de religiones, una masa de religiones, entonces ¿quién va a dar alguna ley que sea preponderante? Nadie. Entonces pasan los seres humanos ese poder al Estado, al gobierno, y el gobierno, el hombre, el propio hombre, gobernando a otros, empieza a poner leyes. ¿Y qué leyes va a poder poner un ser humano? Leyes bestiales. El hombre que se aleja de Dios es un animal. Por eso dice San Pablo, el hombre animal que sabe las cosas de Dios. Y cuando le habla a los romanos le dice, bueno, porque fueron inexcusables, porque no quisieron conocer a Dios, Dios los libra a todas sus pasiones. Porque lo que nos hace justamente la santa religión es dominar nuestras pasiones, es pelear contra el mundo, es luchar contra el demonio para ir camino al cielo y cumplir los mandamientos. Por eso, hijos míos, tenemos que ser muy sensatos en la razón de ser del hombre. La razón de ser del hombre es el amor y la felicidad realmente. Dios nos creó, sí, para ser felices y para amar, pero no para amar las cosas que son pasajeras y se acaban, sino para poner, como decía San Agustín, el corazón fijo en Dios, que es lo que nos pasa. Nos has creado para el corazón, para amar y ser feliz, pero no va a descansar, dice San Agustín, hasta que no te abarque a ti, te abrace a ti, Señor. Por eso uno tiene que entender que el ser humano fue creado, cuando dice San Ignacio de Loyola, para conocer, amar y servir a Dios y así salvar su alma. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Y ese es el primer fundamento del obrar del ser humano. El hombre tiene que obrar para dar gloria a Dios, para cumplir la función de lo que fue creado. El relojero que tenga un reloj y que no le funcione, o que no sirva, o que marque las horas en vez de para adelante, las marque para atrás, va a agarrar el martillo, lo va a romper, lo va a tirar, porque va a decir, es mi obra y no funciona. Entonces, cuando uno habla y dice la gente de Dios, que cómo Dios puede permitir el mal y cómo Dios tan bueno va a mandar las almas al infierno. Dios manda las almas al infierno porque tiene que dictar una sentencia de las propias obras. El relojero no destruye el reloj que funciona. Entonces, Dios no va a castigar al alma, ni la va a castigar con la pena que se merece, también en virtud de la justicia. No la va a castigar con un infierno al que no lo merezca. Jamás. Ni tampoco le va a dar el cielo al que no lo merezca. Entonces, hijos míos, el hombre tiene que entender que si fue creado para la gloria de Dios, que ese es el nombre que quiere tener Sor Isabel de la Trinidad. Cuenta ella en sus ejercicios espirituales, como habla el Apocalipsis, de esa piedrita con un nombre nuevo que va a dar el Señor a los elegidos. Y ella dice que yo quiero voy a querer llamarme en el cielo alabanza de gloria, laudem glorie, alabanza de gloria. Y para ser alabanza de gloria de Dios en esta tierra y ser ordenados a la gloria de Dios, tenemos entonces que cumplir lo que es esa razón de ser del hombre, que es el ser católico. Ese es el católico. Entonces, el culto que tenemos que darle a Dios, que es el primero, tiene sus condiciones. Lo primero es hacer el crecer las virtudes teologales, que son las que nos hacen realmente conocer a Dios, amarlo y servirlo, y además tener esa confianza en que podemos lograr lo que Él nos prometió, es decir, la fe, la esperanza y la caridad.
El buen cristiano tiene que hacer actos de fe, actos de esperanza y actos de caridad para proteger esas virtudes. La fe se puede perder con un acto contra la fe, el pecado mortal va disminuyendo, la mata en cuanto que no da sus frutos, aunque puede haber, el católico tiene fe y cree, aunque obra contrariamente, pero esa fe es una fe muerta. Entonces hay que hacer actos de fe. Para hacer actos de fe muchas veces uno piensa que tengo que rezar el credo, en algunos casos sí. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando tenía las tentaciones contra la fe tan fuertes, desde que entra al convento, imagínense, entra a la vida religiosa, toda su vida religiosa tuvo tentaciones contra la fe. El demonio venía a ponerle en sus oídos que Dios no existe y que qué estás haciendo tanta penitencia y cómo puede ser que estés sufriendo tanto y haciendo tantas cosas contra la naturaleza. Para nada. Ella escribió con su sangre el credo, se lo puso en el pecho, y cada vez que tenía una tentación contra la fe se daba un golpecito en el pecho para decir: creo, Señor. Entonces, en casos extremos, por supuesto que hay que rezar el credo para hacer una confirmación de nuestra fe. Normalmente en las cosas de todos los días, cuando uno se desalienta, cuando uno piensa, bueno, estoy solo, ¿y qué pasa? ¿Y dónde está Dios? Pues ahí hacen un acto contrario, y hay una ejaculatoria muy hermosa que la tendríamos que tener en boca de todos, que yo la enseño habitualmente: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesucristo es Dios. Entonces, cuando parece que las cosas se terminan, que está todo negro, que no hay salida, que las cosas van mal, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Eso es un acto de fe inmenso. Y si hay que repetirlo muchas veces en el día, pues lo repetiremos, porque eso va a ir en nosotros aumentando la certeza de lo que creemos, que además recuerden que la fe es de las cosas que no se ven. La captación, vamos a decir, la aprehensión, tener la eternidad, y la fe en el cielo no va a existir, dice San Pablo, porque ya vamos a ver a Dios. Por eso, en el culto que le demos a Dios y en la vida práctica de esa virtud de religión, primero hay que hacer actos de fe, porque es la base de todo de nuestra razón de ser. Después de esperanza y de caridad. Actos de caridad, de amor a Dios sobre todas las cosas, repetirle a Dios: os amo y gracias por haberme hecho cristiano. Por haberme librado de las oraciones de la mañana, por haberme hecho despertar, por haberme librado de la muerte en el sueño, por darme otro día de vida, y manifestarlo en las obras después, obrar ordenadamente conforme a los mandamientos. No apegarse a las cosas de la tierra sabiendo que van a pasar, usarlas tanto y cuanto me sirven para llegar a Dios. Y actos de esperanza. La virtud de la esperanza es fundamental en la vida del cristiano. Es fundamental, porque a veces la vida de la tierra es de terror, da miedo. Después del pecado original, que fuimos librados a nuestras miserias, redimidos por Cristo, pero ese origen del mal, digamos así, después del pecado, ese fomes peccati, se llama esa llamita del pecado, quedó encendida. Dios nos abre las puertas del cielo con el santo bautismo, nos da la gracia de la redención con su muerte, su pasión y su resurrección. Pero queda en nuestra naturaleza, todos lo sentimos. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo, que fue ascendido al tercer cielo, fue mostrado la gloria de Dios, le faltó nada más la visión beatífica, hubiera muerto. Pero él, ¿quién más que San Pablo? ¿Y qué es lo que dice? Siento en mi carne una ley contraria a la ley de mi espíritu, de manera que viendo el bien que quiero, hago el mal que no quiero. ¿Me explico? Esa es la triste pelea del cristiano y del hombre en general. Todo ser humano viene con el pecado original. Unos tienen la gracia de hacerse hijos de Dios por el bautismo. Otros, siendo pobres, siguen siendo pobres criaturas que tienen el cielo cerrado. Pero bueno, el acto, la virtud de la esperanza, que nos hace saber que es alcanzable todo lo que Dios promete. Hay que hacer actos de esperanza. Señor, deseo ir al cielo con un deseo eficaz, porque sé que si me lo prometiste y me diste los medios, lo puedo alcanzar con tu gracia. Pero vivimos tan rastreros en esta vida, siempre preocupándonos por las cosas de la tierra. Y más con la vida que nos da el mundo actual, que es una vida llena de frustraciones y una vida llena de fracaso, digamos así, porque siempre uno desea ser feliz y las circunstancias que nos rodean, lo que menos nos ayudan es a ser felices. Entonces eso tenemos que llevar, hijos míos, el culto que le debemos a Dios, denle a Dios lo que es de Dios. Pero tengo que hacer esto, sí, hacelo, porque esto es deber de Estado, pero también a Dios tiene sus derechos y tú tienes tus deberes. Si de verdad me amas, cumple mi palabra, dice Jesucristo nuestro Señor. Hagan el esfuerzo de un día guardar la gracia y cumplir los mandamientos. Van a ver la lucha espiritual que es eso.
Porque claro, es más fácil ser malos que ser buenos por el pecado original. Pero tratemos de ser buenos verdaderamente un día, que así deberíamos vivir. Porque uno no sabe si vamos a llegar a la noche. ¿Me explico? Y Dios no pregunta por edades, ni por sexo, ni por profesiones, ni por nada. Dios fijó nuestro día y ese día, nos guste o no nos guste, vamos a tener que partir. Pero no sabemos si va a ser hoy. Por eso, hijos míos, entonces hoy vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Y vivir esperando el día de Cristo, como dice San Pablo en la epístola. Ese día el que vamos a ser librados de las cadenas de este cuerpo, como decía Santa Teresa de Jesús, la cárcel del alma. La cárcel del alma, esa media naranja, esa mitad tan amada que es el cuerpo, dice en los predicadores del retiro, que a veces nos hace la vida de cuadros, las pasiones desordenadas que hacen alianza con el mundo y se ponen a platicar con el demonio además. Y el demonio, abriéndole las puertas del corazón, ya después no la pueden cerrar. Y en vez de empezar una vida dando la gloria a Dios nuestro Señor, empieza uno a entregarse al diablo. ¡Qué impresionante! A mí realmente la psicología del pecado, digamos así, es una cosa que me impresiona mucho. Cómo el hombre puede hacer pacto con el demonio y entregarse, que nos trata realmente con la punta del pie. No queremos entregarnos a Dios con una vida sana, con una sana conciencia, haciendo lo que debemos, que además nos deja una libertad inmensa. La libertad de los hijos de Dios y una alegría que no puede dar el mundo, la alegría de la sana conciencia. Y sin embargo anda entregado el pecador al demonio como si fuera su esclavo, sufriendo porque no puede ni siquiera cerrar los ojos, que yo le contaba una vez en un sermón de una persona que tenía una conciencia tan formada y le daba tanto cargo de conciencia que cuando Dios le hablaba a su conciencia miraba para otro lado como diciendo no te escucho, como cuando uno quiere hacerse tonto y hacer que no escucha, le volteaba la cara. ¿Por qué? Porque la conciencia, estás haciendo mal, ¿qué pasa? No pasa nada, haciéndose el que no escuchaba nada. Hijos míos, denle a Dios lo que es de Dios, realmente, y el resultado de ese donarse, de ese entregarse, de ese darse por completo, es una felicidad que no tiene explicación en esta tierra. Es la felicidad del buen cristiano, que iban los mártires al circo romano, al Coliseo, y le soltaban a los leones, y si no los comían los leones, ellos le pedían por favor y los hacían enojar para que se los comieran, porque querían estar en la presencia de Dios. Es esa felicidad. Tanto así dicen las actas del martirio, como Dios da una fortaleza inmensa al que se entrega verdaderamente a Él, tratando de cumplir los mandamientos, no olvidando que somos humanos, que somos frágiles, que tenemos los remedios y tenemos enfermedades, y el remedio de la enfermedad del alma es la confesión, o el acto de contrición perfecta si no tenemos la posibilidad de confesarnos. Pero tanta fortaleza le daba Dios a esos mártires, que había muchos de ellos que ni siquiera sentían dolor cuando se los desgarraban las fieras. No sufrían. Dios los protegía porque Dios es Padre. Imagínense estar en esa circunstancia de tener que entregar la vida por Dios. Por eso, hijos míos, no seamos insensatos. Y no seamos hipócritas, esa personalidad que Dios detesta, que me alabas con tu boca, pero tu corazón está lejos de mí, le dice a los fariseos. Y aún así no entendían, y sabiendo que Él era el esperado, el Mesías, el enviado, no lo quieren recibir, porque prefieren la vida que llevaban y querían una libertad y ser dominantes y posesivos, porque ellos no querían ser poseídos, digamos así, por el imperio romano, porque los que querían poseer la tierra eran ellos. Por eso, hijos míos, vamos a ser simples como palomas, prudentes como serpientes contra el ataque del enemigo, del maligno, el ataque del demonio, de las sugestiones del mundo, las miserias de las pasiones, simples como palomas, y amar a Dios sobre todas las cosas, darle a Dios lo que es de Dios, y en el caso de la persona de un católico, ¿qué es de Dios? Todo es de Dios. Por eso Santa Teresa de Jesús, nuestro Señor, le decía a ella, cuando estaba muy tentada o cuando estaba muy perseguida, pobre mujer, que la odiaban porque quería hacer una orden religiosa observante y virtuosa, que en una época en que la virtud empezaba a relajarse, y ella se cansaba y le decía a Dios que qué pasaba, que por qué tenía tantas persecuciones, y Dios le contestaba, y bueno, ¿y qué te puede pasar? ¿Qué es lo máximo que te puede pasar en mi servicio?
que des tu vida, le dice nuestro Señor, y no me la has ofrecido tantas veces. ¿No le hemos dicho a Dios tantas veces, Señor, te doy mi vida, te ofrezco mi vida? Bueno, cuando viene una primera prueba, enseguida vamos buscando consolaciones del mundo. Vamos buscando consolaciones humanas. Nos olvidamos de Dios, renegamos, nos enojamos. Qué veleidoso que es el ser humano, qué frívolo realmente, pobre, y aún así nos ama Dios nuestro Señor y muere por nosotros. Qué importantes que somos para su obra creadora. Nos dio la inteligencia, lo que no le dio al animal. A lo mejor si los animales hubieran sido inteligentes, hubieran estado sirviendo a Dios más que nosotros. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios, hijos míos. Vamos a empezar a llevar una vida un poco más, no un poco más, una vida cristiana. Las almas que están en pecado salgan de esas situaciones. Las almas que están en gracia aumenten la gracia de Dios, fomenten la gracia, reciban los sacramentos, vivan sus devociones. Cuidado cuando uno reza, hijos míos, que rezamos por obligación y por compromiso, pensando en cualquier cosa, y diciendo el nombre de Jesús, el nombre de María Santísima, pero pensando en cualquier cosa. Vamos a hacer las cosas bien, porque la vida pasa, porque algún día no vamos a estar más ocupando ningún lugar en este mundo. Vamos a estar ocupando 45 centímetros cuadrados en la tierra, nada más. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a la Virgen fiel, Virgo Fidelis, que nos dé esa fidelidad de corazón y que nos haga ubicarnos en el tiempo y en el espacio. ¿Para qué estoy en este mundo? Para darle a Dios lo que es de Él. De Dios venimos, dice el Evangelio de San Juan, y a Dios tenemos que volver. Padres de familia, por favor, que han traído hijos al mundo, llévenlos a Dios. Entréguenselos a Dios. Y cada uno cumpla bien, cristianamente, católicamente, su rol que tienen, el papel que juega en este mundo humano. Los padres sean buenos padres, los hijos buenos hijos, los esposos buenos esposos, los religiosos, las religiosas, buenas almas consagradas. Porque así no vamos a ser monstruos deformes. Yo le decía el otro día a una persona, si viene un perro enorme, grande, que da miedo cuando lo ve y cuando abre el hocico va a maullar en vez de ladrar, vamos a decir, pero ¿qué está pasando acá? Un perro que maulla y además que tiene toda una apariencia de fiera y de mastín y de malo y abre la boca para maullar. Esto es una cosa, eso les informa, mejor desaparezcanla. ¿Qué va a decir Dios nuestro Señor cuando encuentre en el día de nuestro juicio? Hijo, ¿tú qué eras? Eras un católico. Y un católico de los últimos tiempos, que tenías la fe en los últimos tiempos, donde ahora el mundo otra vez se está volviendo y los modernistas están llevando a las almas a adorar la Pachamama, como el otro día me mandaba un amigo un video sobre obispos en Puerto Rico, sí creo que en Puerto Rico, que, no me acuerdo bien el video, sí, en Puerto Rico, y haciendo un culto oficial a la Madre Tierra y pasándolo por la televisión, llevando a las almas a la idolatría en nombre de Cristo, Dios mío. Por ello tenemos la fe católica y que tenemos que responder por ella. Tenemos que dar respuesta el día de mañana, primero ahora con nuestras obras, con nuestros actos interiores, y después a Dios nuestro Señor en el juicio. ¿Me diste lo que era mío? Eso es lo que nos va a preguntar Dios nuestro Señor. ¿Me diste lo que era mío? ¿Me diste tu caridad? ¿Me diste tu amor? ¿Me diste tu entrega? ¿Me diste tu deseo de ser santo? ¿Me diste tu bondad? ¿Me diste tu condescendencia? ¿Me la diste? Pues hijos míos, es tiempo todavía, estamos vivos, hemos abierto los ojos hoy. Pidámosle a Nuestra Señora, a la Virgen fiel, que nos haga entrar en ese camino del servicio del Señor. Por eso vamos a perfeccionar el alma. Yo les recomiendo mucho, conságrense a la Santísima Virgen María, a Jesucristo nuestro Señor a través de la Santísima Virgen María. Y los consagrados este año renovemos nuestra consagración. Nosotros lo hacemos todos los años. Ustedes también, queridos fieles, queridos hijos, tendrían que hacerlo. ¿Para qué? Para que podamos llevar las cruces de esta vida. Porque esta vida sin Dios es un infierno. Para poder atravesar el mar tormentoso de estos días que se ponen cada vez más bravos, para que así después podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.